Hola, bienvenido a mi canal de YouTube. Suscríbete a mi canal de YouTube de Enrique Quique Cruz y le das a la campanita para que te alerte de todo el contenido que estamos publicando semanalmente. Hoy vamos a tocar un tema que nos toca a todos y que todos queremos ignorarlo: la violencia doméstica. Los 12 feminicidios que han ocurrido hasta lo que va del año en Puerto Rico y la cantidad de agresiones y ataques contra la mujer. Con nosotros se encuentra la fiscal Laura Hernández Gutiérrez, que es la directora de las unidades especiales. ¿Qué son las unidades especiales? Son unas unidades que componen 3 áreas: violencia doméstica, delitos sexuales y maltrato a menores. Fiscal, muchas gracias por estar aquí en mi canal. Bienvenida. Gracias por la invitación, Quique. ¿Cuántos años lleva usted como fiscal? Bueno, llevo 22 años trabajando como fiscal del Departamento de Justicia y llevo 1 año y medio dirigiendo la división de coordinación de las unidades especializadas. Estas unidades especializadas comprenden la parte de violencia doméstica, que es una parte que usted y yo hemos dialogado anteriormente, y este año estamos viviendo 12 feminicidios en lo que vamos de año, y sin contar la multiplicidad de agresiones contra la mujer. El último caso que vimos, el individuo no solamente le estranguló, le dio con un martillo en la cabeza y trató de quemar el apartamento. En los 20 años, 22 años que usted lleva como fiscal y que está ligada, que está trabajando con violencia doméstica, ¿cuál ha sido el caso que usted todavía lo tiene ahí presente cada vez que va a manejar una situación como esta? Bueno, yo le tengo que decir que ha sido más de uno y cada uno de ellos presenta unos elementos bien particulares que realmente me consternan, pero a la misma vez, cuando los tuve que atender, me motivaban profesionalmente a desempeñarme de la mejor manera. Porque cuando uno se enfrenta a esas situaciones tan terribles, como fiscal uno lo que quiere es que se le haga justicia a los familiares de las personas fallecidas. Los casos de violencia doméstica no afectan solamente a la persona que fallece, sino ese entorno familiar que sobrevive, quedan marcados por esa situación tan lamentable. Yo he atendido innumerables casos que muchas veces la prensa no lo cubre y particularmente yo fui fiscal muchos años en la unidad especializada de Carolina y yo tuve un asunto, una mujer fallecida en Loíza que me consternó mucho porque fue un caballero que acechó, esperó a entregarle un dinero de manutención a su ex pareja y ella con su bebito de 2 o 3 años al frente de la familia de él la mató con 2 cuchillos porque el primero se le rompió en el proceso. Utilizó otro más y mientras la atacaba, su papá intervino, el papá terminó casi sin 3 dedos. Era una casa tan pobrecita que no había espacio para esa muchacha poderse proteger y murió en el piso desangrada con tantas heridas que le digo que no había manera se determinó, pero él fue muy terrible. Eso es uno de los casos más difíciles y lo hizo frente a su hijo. Usted como fiscal llegó allí en ese momento, o sea, luego de haber ocurrido los hechos, inspeccionó la escena. Claro. Y vio todo lo que ocurrió allí. Sí, y de hecho la persona se detuvo allí mismo, se investigó el asunto y a primera hora al otro día el caso ya se había radicado. Así como ese, Puerto Rico ha vivido muchos eventos de violencia doméstica. Y le digo, es lamentable porque ¿qué será de ese hijo ahora mismo? ¿Qué yo le puedo decir? También lo he visto a mano, violencia doméstica de manos de mujeres. Tuve un caso que tuvo cobertura donde la convicta asesinó a sus 2 hijos, uno de 1 año y una de 4, luego de un incidente de violencia doméstica con quien era el padre de uno de sus hijos, y fue muy puesta arriba porque las personas no entienden que las mujeres también son capaces de matar y que son violentas. O sea, esto es un mal que en menor grado las mujeres cometen, pero lo cometen también. ¿Y quiénes sufrieron aquí? Los hijos. Así que cuando hablamos de violencia doméstica, atender el asunto requiere el compromiso de todos, porque no solamente puede estar en peligro la vida de una parte
adulta perjudicada, sino esos hijos que están ahí presentes. Y yo le digo que es bien dramático cómo es que se afectan esos hijos que sobreviven también los efectos de la violencia doméstica y cómo eso empaña su vida. Ahora, este año, 2022, Sí. el 27 de enero, comenzamos con la agente Brenda Pérez Bamonde. Sobrevivió una parte del ataque hasta que sus compañeros llegan, ella llega al cuartel y dice, me mató mi pareja, me agredió mi pareja, muere en el hospital. ¿Cómo usted, con toda esta experiencia que ha tenido, entró y vio ese caso y esa situación? El individuo sobrevivió, ella se ve claramente que luchó por su vida, pero dejó también unos hijos atrás, Sí. una familia atrás, y el individuo después, como la gran mayoría de ellos, andan ahí con la cabeza abajo pidiendo perdón y arrepentidos. Ese es el Puerto Rico que estamos viviendo hoy. Lamentablemente, y nosotros descansamos de la cooperación de las demás personas porque nosotros no estamos en ese entorno. Así que dependemos de los compañeros de trabajo que hubiesen observado algo, que hubiesen dicho algo a tiempo para poderlo prevenir. Porque, claro, aquí estamos hablando de dos personas que formaban parte de la policía, que la policía pues tiene sus propios reglamentos de cómo trabaja el asunto. Y pues tal vez eso pudo haber tenido algún efecto en la manera en que, yo no sé por qué estaría especulando, pero Brenda era una agente de la División de Homicidios, que tenemos que pensar en cuántos casos ella había investigado, incidentes de violencia doméstica, y jamás pensó que quien fue su compañero por tantos años iba a terminar asesinándola. ¿Cómo ustedes miran estos casos en términos del comportamiento del agresor, del comportamiento del asesino en estas situaciones que estamos viendo? Ahorita usted me mencionó el cuchillo. Sí. ¿El cuchillo es un arma que predomina en muchos de estos ataques? Sí, porque el contacto en los casos de violencia doméstica están permeados del contacto físico. Las personas, el agresor, muy típicamente utiliza el cuchillo. En mi experiencia ha sido el arma que con mucha frecuencia he visto. El arma de fuego también se utiliza, pero muchas veces que yo he visto el uso de arma de fuego, el agresor termina quitándose la vida. No siempre es el caso, pero pasa. Pero los delitos de asesinato que se cometen con el móvil de violencia doméstica, ocurre una situación donde el agresor el cuchillo es un arma muy frecuente que se utiliza. ¿Es frecuente porque está accesible, porque está la cocina, porque no necesitan una licencia, o es que, o puede ser un tubo, o puede ser un bate? También, yo tuve un caso que también estuvo, lamentablemente, tuvo una cobertura también mediática bastante amplia, y el caballero en su confesión mencionó que luego de que había tenido una discusión con la fallecida, él recordó que había un tubo detrás de unas escaleras. Él agarró el tubo y la asesinó. Uno de los puntos más peligrosos para una víctima de violencia doméstica es cuando se separa del agresor. Ese momento de que aquí se acabó la relación. De que se acabó la relación. Exactamente. Ese periodo es muy peligroso. Pero tiene que ver también cómo ella se lo comunica a él. No. 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 Es simplemente se acabó. Se acabó. Cuando el agresor en muchas ocasiones entiende que la víctima es parte de su pertenencia, porque recuerde aquí que en muchos asesinos de violencia, o sea, los asesinos en casos de violencia doméstica, muchas veces, en su mayoría, demuestran un nivel, entienden que la víctima les pertenece. Posesión. Es una posesión. Esto es mío y nadie me lo va a quitar. Nadie me lo va a quitar. Y si no es mío, no es de nadie. Exacto. Y ahí es donde entra el ataque. Y puede ser que esa persona ya tenga, o sea, que puede ser que hasta el agresor tenga otra relación. Pero indudablemente todavía esta otra persona con la que a lo mejor tuvo un hijo, aunque ya no están, pero sigue teniendo un control. Cuando ese control está en riesgo de perderse, ahí el riesgo de un asesinato es latente y está presente. Ahora, en la mayoría de los casos donde existe violencia doméstica,
y luego cae en asesinato. Hay una señal, hay una conducta que a la mujer víctima le levanten una bandera antes de que llegue a la muerte. Nosotros estamos identificando ciertas conductas en particular y estamos investigando el vínculo del estrangulamiento no fatal y la incidencia de asesinato. Okay. Así que eso es un asunto que estamos trabajando, pero sí yo creo que es importante que las víctimas, cuando escuchen de parte de su compañero, compañera, el término de que tú eres mía y no vas a ser de más nadie si me dejas, te mato y me mato, esas son palabras que no se deben tomar de manera, de una forma liviana. Pero hay veces que no existe ni eso. Hay ocasiones en que es muy difícil y la víctima piensa que la conducta del agresor no va a culminar en su asesinato y minimiza. Yo tuve un asunto donde un psiquiatra en sesión, el agresor le expresó que quería matar a su compañera. ¿Estaban ambos allí con el psiquiatra? No, y el psiquiatra cuando escuchó que la quería matar, él llamó a la víctima y la alertó. La víctima solicitó una orden de protección, pero después ella la retiró y a los 2 meses él la asesinó. A los 2 meses la asesinó. Sí. ¿Y por qué las víctimas, y por qué creen que no va a pasar nada? O sea, ¿dónde entra ese clic? Porque esto es algo que es normal. Inclusive, yo tuve un incidente en un avión donde estamos abordando un avión a las 11 y pico de la noche. Entra esta señora de aproximadamente 37 años con una pareja de como de 23 años. Y se sientan en la parte final del avión y de momento se forma una escaramuza de atrás, me llaman a mí y yo voy hacia esa parte y veo al individuo encaramado encima de ella como un animal cayéndole encima. Yo había alertado a la policía y lo que hice básicamente fue moverme y los policías estaban atónitos y le dije, sáquenme ese individuo de ahí. Lo sacaron del avión esposado. La señora iba detrás de él llorando, pidiendo que lo soltaran y que no le hicieran nada. Esas son las dinámicas de violencia doméstica. Y como fiscal nosotros tenemos que entenderlo. Porque ocurre, eso no ocurre en un caso de robo. La víctima cuando le roban, quiere que a esa persona que le robó, que le hizo ese daño, cumpla. Correcto. Claro. ¿Y por qué entonces en violencia doméstica no es igual? Porque en violencia doméstica existe un lazo afectivo. ¿Ves? Y ese lazo afectivo es muy fuerte. Y está también los hijos, la familia, el que dirán. La dependencia económica. La dependencia económica. Pero vivimos en una sociedad que todavía existe la creencia de que la mujer llega a los 30 años, pero ¿y cuándo te vas a casar? Pero ¿y tú vas a estar sola? ¿Y todo eso infiere en esto? Pero claro, porque entonces las mujeres comienzan relaciones... la cultura y la sociedad en que estamos viviendo, aparte de la parte del machismo, también la presión hacia la mujer. Y muchísimas veces ocurren incidentes de violencia doméstica y quienes acompañan a las víctimas son familiares que lo que procuran es que se reconcilien. ¿Y cómo podemos explicar un caso? Digo, donde... y no lo hacen muchas veces por ignorancia, sí, sí. Por machismo, porque también ellos han vivido eso previamente y lo entienden normal. Estamos cambiando, estamos intentando, empeñando todo nuestro esfuerzo para cambiar esas dinámicas, para que las personas entiendan que esto es un delito. O sea, recuerde, Quique, que estamos con una ley que se aprobó en el 1989 y que de aquel momento para acá ha sufrido tantas enmiendas como usted conoce. Y se ha ido ampliando las relaciones que contempla la ley 54. Pero muchísimas veces las personas piensan que esto es algo que se debe resolver en el hogar. Hemos ido cambiando la mentalidad, pero de que nos queda por cambiar muchísimas. ¿Cuántos programas no vemos a veces donde se romantiza el evento de violencia doméstica? Yo de chiquita recuerdo las novelas donde había una discusión, el hombre le daba una bofetada a la mujer y eso era parte del drama y todo el mundo, ay, él la quiere tanto y por eso, ¿me entiendes? Así fue que muchos programas nos enseñaron que era la manera en que las personas
resolvían sus asuntos. ¿Cuál es la relación emocional o psicológica entre una persona que es maltratada de pequeño o que ve maltrato en su hogar por parte del padre a la madre o de la madre al padre y la incidencia de eso de esa persona luego cuando crece y tiene una pareja? Bueno, la incidencia es mucho mayor, tanto de ser víctima como de ser agresor o agresora. O sea, se ha establecido un vínculo. Una niña que vive en un hogar donde su papá le da a la mamá puede crecer más adelante y aceptar esa misma agresión hacia ella porque su madre lo aceptó. Definitivamente. Y entiende que eso es algo normal también y lo puede aceptable. Entender. También puede ser eso, como puede ser también que no lo entienda, pero ese sufrimiento la llega a caer en el uso y abuso de sustancias. O sea, el asunto de la violencia doméstica daña a nuestros hijos, daña a los niños, porque obviamente crea un ambiente hostil donde estos niños están más propensos a sufrir de depresión, a tener problemas de conducta en la escuela, a desarrollar conductas antisociales, a desarrollar dependencia a sustancias controladas. ¿Por qué? Porque buscan escape. Son situaciones lamentables y provocan mucha angustia en los niños. Y muchas veces nosotros no lo entendemos porque no le preguntamos. Pero cuando usted escucha a los niños verbalizar este tipo de situación, pues es muy triste. Pero definitivamente hay un vínculo que puede ser lo mismo para una parte agresora como también para una parte como víctima. Fiscal Laura Hernández Gutiérrez, a mí me gustaría que antes de que finalicemos este segmento, usted le dé un mensaje a las mujeres en Puerto Rico que ahora mismo pueden estar sufriendo de algún tipo de agresión. Por favor. Bueno, yo tengo que decirle a todas aquellas mujeres que se encuentran en un ciclo de maltrato que por favor divulguen la situación que se encuentran. Pueden ir a la policía, pueden ir a una organización para notificar, para buscar apoyo y seguridad para ella y para los demás. Pero yo tengo que decir que ir a la policía es un gran paso, porque esto es una conducta antisocial que nosotros como agencia de ley y orden tenemos que procesar y erradicar. Y la manera conveniente de nosotros es ofrecerle esos servicios de protección a esa víctima, no solamente de apoyo psicológico, sino también de apoyo en el proceso de investigación criminal. Y no solamente le voy a hablar a la víctima, le voy a hablar a sus familiares y a sus amigos, a las iglesias, a toda persona que conozca sobre una víctima de violencia doméstica, porque en muchas ocasiones la víctima no tiene las energías para poder hablar del asunto y necesita que las personas que la acompañen, den un paso adelante y puedan hablar por esa víctima. Esto no es un problema que pueda resolver la víctima sola, la víctima necesita apoyo y necesita que el que pueda hablar muchas veces por ella dé ese paso hacia adelante. Nosotros como fiscales, en tantísimas ocasiones, tenemos a la víctima que viene acompañada de un amigo o de una amiga que presenció el evento. Mucho más fácil para esa víctima que su amigo o amiga puedan relatar el evento sin que ellas tengan que pasar. Porque honestamente es muy duro pasar el trauma y muy duro también tener que pasar por el proceso. Así que yo le invito a la comunidad a que entiendan que esto es un mal de todos y que todos tenemos la responsabilidad de atenderlo y que no vean que esto es un asunto del hogar. Esto es un asunto de todos y si queremos erradicarlo, todos tenemos que participar, involucrarnos y erradicarlo. Muchas gracias, fiscal. A sus órdenes. Ahí ustedes escucharon a la fiscal Laura Hernández Gutiérrez, directora de las unidades especiales. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube bajo Enrique Quique Cruz. Le deja la campanita para que te alerten de todo el contenido que estamos publicando. Muchas gracias.